Cordial saludo. El propósito de esta presentación es darle una rápida mirada a la geografía del Bajo Magdalena, región donde se desarrolló la liberación final del río en el año 1820. Mis agradecimientos a doña Cruz María Campo, a don Miguel Ramírez de la Academia de Historia de Mompox, a don Bernardo Ramírez, consultor y líder cívico de Magangué, a don Julián Díaz, líder cívico de Majagual, y a don Francisco Yepes y don Jairo Casas, miembros de la Academia Antioqueña de Historia y del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, por su apoyo y su ayuda en los análisis de algunos puntos que vamos a presentar a continuación. Esta campaña se desarrolla toda en la depresión momposina, que es una zona geográfica compleja situada entre los departamentos del Cesar, Bolívar, Sucre y el norte de Antioquia. Tiene dos características muy importantes. Primero es la parte geológica. La región es una microtectónica de placas similar a la que se presenta en el contacto de la placa de Sudamérica con el Océano Pacífico. Luego volveremos sobre este tema. Y en la parte hidráulica la conforman 5 cuencas lacustres. Primero la ciénaga de Zapatosa con el río Cesar, cerca de El Banco, la cuenca de Loba con la serranía de San Lucas al sur del brazo de Loba, la isla de Mompox entre el brazo de Loba y el brazo de Mompox, la Mojana entre los ríos Cauca y San Jorge y el complejo de la Ciénaga de Zárate al norte cerca del municipio de El Plato. El análisis básico lo vamos a hacer con base en el mapa que levantó Alexander von Humboldt en el año 1801 cuando recorrió el río Magdalena en su camino desde Cartagena hasta Santa Fe de Bogotá, concretamente hasta Honda, en el cual hizo un levantamiento muy preciso apoyado en los pocos instrumentos que tenía, básicamente el sextante. Vemos el perfil del mapa arriba y abajo vemos una copia del mapa actual levantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Podemos ver la gran semejanza entre los dos mapas. He ampliado la zona de la depresión momposina del mapa de Humboldt que se presenta a la izquierda y lo quiero comparar con una ampliación sacada del mapa del Agustín Codazzi que se muestra a la derecha. Hoy, si miramos el mapa de la derecha, se destaca el brazo de Loba y el brazo de Mompox, que son dos brazos principales del río Magdalena. El brazo de Loba es el cauce principal actual del río Magdalena, pasa al frente de la población de Magangué. Y el río Cauca, lo voy a mostrar aquí con el cursor, es este río que desemboca en el brazo de Loba, cerca de la población de Pinillos. Al norte del río Cauca, lo muestro aquí con el cursor, está el río San Jorge. Esa es la configuración que todos conocemos hoy. Pues bien, resulta que en 1801, y se conservaba en 1820 la misma configuración, la configuración de la zona era muy distinta. En primer lugar, el cauce principal del río era el brazo de Mompox, lo vemos aquí a la derecha del mapa de Humboldt, y el río Cauca, que es línea más gruesa, como por la mitad del mapa que estoy mostrando con el cursor, iba en rumbo franco al norte, a desembocar en el brazo de Mompox, en el sitio de Tacaloa y Pinto, aguas abajo de Magangué y de Mompox. Este es lo primero que uno observa. El río Cauca no caía en el brazo de Loba, sino que caía en el brazo de Mompox, en el final del brazo de Mompox. Internamente había dos caños, el caño Sicuco, que lo estoy mostrando con el cursor, ese caño todavía se conserva, y un caño, importante, ya apareció un pequeño caño llamado de Loba, que fluye en este sentido, lo muestra Humboldt, saliendo del río Magdalena, pero era un pequeño caño, el mismo Humboldt así lo dice en su crónica. Y del río Cauca salía otro caño cerca de donde hoy es Majagual, que Humboldt lo llama río Perico o caño Perico. Se junta con el caño de Loba aquí en donde está Pinillos y se dirige ya hacia el norte con el mismo nombre de río Perico para caer nuevamente al río Cauca en este lugar. Es una configuración muy diferente.
Todos recordamos la campaña de liberación del río Magdalena, no me voy a detener. Se realiza por orden del libertador Simón Bolívar a José María Córdoba de que libere el Bajo Magdalena con el batallón Antioquia y le ordena a Hermógenes Maza que lo apoye. Hermógenes Maza ya estaba trabajando en la liberación de la zona central del Magdalena. Dos apoyos muy grandes para Córdoba fueron Manuel Dimas del Corral y su hermano Salvador Córdoba, que son los que inician realmente la campaña. Si recordamos las acciones militares principales de la campaña del Bajo Magdalena, vamos a ver lo siguiente. Manuel Dimas del Corral, Salvador Córdoba llegan con su ejército a Nechí, donde estaba refugiado Barletta, que ya estaba tratando de retomar Antioquia. Allí lo derrotan, en Nechí, las tropas huyen, españolas huyen, río Cauca abajo, y Manuel Dimas del Corral se puede apropiar de algunos buques de guerra que abandonan en Nechí. Y por lo tanto, de ahí hacia abajo, la campaña libertadora se hace tanto por agua, sobre el río Cauca, como por tierra. Eh, Luego viene la gran batalla, el combate de Majagual, cuyo bicentenario celebramos en este mes de mayo. Majagual estaba situado en esa época sobre el caño de, de la Mojana, a unos 10 kilómetros del cauce principal del río Cauca. Luego continúan, después del triunfo de Majagual, río abajo, río Cauca abajo, llegan a Magangué, donde había también tropa española que abandona el puerto sin ofrecer resistencia, y luego se dirigen a Mompox, que la liberan el 19 de junio de 1820. Finalmente, los españoles se acantonan en Tenerife, a donde son atacados por Hermógenes Maza, y José María Córdoba venía también detrás, pero José María Córdoba fue traicionado por sus guías y no pudo participar en el combate. Y el 27 de junio de 1820 termina la eh, liberación del Bajo Magdalena con este triunfo en Tenerife. Volvamos a la geografía. ¿Por qué cambiaron de curso los ríos Magdalena y Cauca como lo vimos en los mapas del principio? Hay dos razones, digamos, de tipo general y hay una razón puntual que, que quiero mencionar. Una es la acción antrópica. Desde principios del siglo XIX, los ganaderos y agricultores, sobre todo grandes terratenientes de la zona de Mompox, de la isla de Mompox y vecindades, sufrían sequías fuertes en los veranos y por lo tanto consiguieron que el gobierno nacional construyera diques sobre el cauce principal del río Magdalena para orientar el flujo del agua hacia el brazo del Oba, de tal manera que les llegara más agua. Los primeros diques se construyen en el año 1836 y siguieron posteriormente. La otra razón es fundamentalmente geológica. Creo yo que es la razón más importante. Hablábamos de las placas tectónicas de la zona. Las placas tectónicas son porciones fracturadas de la corteza terrestre que en esta región de la depresión momposina tiene un espesor muy pequeño, de unos 14 kilómetros, cuando en general la corteza continental tiene entre 50 y 100 kilómetros. A la depresión momposina la cruza un sistema de fallas geológicas. Una falla geológica es una ruptura de las placas en dirección, digamos, longitudinal sobre el cauce de los ríos principales, el Cauca y los demás. Están la falla Romeral, la falla Espíritu Santo y la falla Santa Marta Bucaramanga, que va por un lado del río Magdalena.
Y hay unas fallas transversales, las más importantes son la falla de Loba, la falla Mojana y la falla de San Jorge. Como lo muestran los esquemas de la izquierda, una falla puede causar dos tipos de movimiento, varios tipos de movimiento, pero los más importantes son un desplazamiento vertical, como lo muestra la imagen más al extremo izquierdo, en donde una parte del bloque de la placa se desplaza hacia arriba y la otra hacia abajo. O fallas con movimientos laterales, que lo muestra el segundo esquema en la parte de abajo de la imagen, que producen desplazamientos laterales de los bloques de contacto de las placas. Ese tipo de movimientos de las placas producen sismos. Pues bien, hay un sismo registrado por el Servicio Geológico Colombiano el día 6 de marzo de 1869 a las 5:30 de la madrugada, con epicentro en el Banco Magdalena, ahí al lado de la Ciénaga de Zapatosa, justamente a la entrada del brazo de Loba. La profundidad del sismo fue de 120 kilómetros y la magnitud de 6, ya es terremoto. El sismo fue sentido en la región caribe colombiana, así como en el centro del país y en algunas provincias de Venezuela. Fue especialmente fuerte en Achí. Recordemos que Achí es un municipio, una población y una isla al oriente de la población de Majagual, y en el mismo Majagual, en Sucre, donde hubo efectos de licuefacción. Este dato es muy importante. Eso quiere decir que el suelo en esa región se licuó, se volvió un pantano fluido extendido por toda la zona, ya que los reportes indican que se abrieron grandes grietas en el terreno, por las cuales brotó agua que inundó esas poblaciones. Los caminos que comunicaban a esas dos poblaciones quedaron intransitables debido a las profundas grietas. En Margarita y Barranco de Loba, Bolívar, también se reportó licuefacción en menor grado. En el Banco Magdalena, Zaragoza, Antioquia y San Cristóbal, Venezuela, se abrieron grietas en el terreno. Pues bien, planteamos la hipótesis de que este terremoto del 6 de marzo de 1869 fue el disparador del desplazamiento de los cauces del río Magdalena hacia el brazo de Loba y del río Cauca hacia el brazo Perico, o también brazo de Quitasol, como se conoce, para que ambos ríos ya se junten en la población de Pinillos y no en la población de Tacaloa. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias.